Y después de ver que me pedían a gritos que continuara con el universo de Marvel, y ojo, me di cuenta por la cantidad infinita de comentarios que dejaron, decidí que voy a seguir con la saga de Capitán América si puedo llegar a mi peli preferida, que es Civil War. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Capitán América, el primer Vengador. La historia arranca ya por el año 1940 y algo, donde vemos que el joven Steve Rogers es un flacucho desnutrido que encima tiene muchas enfermedades, pero con un único objetivo en la vida. ¡Vamos a tener sexo! ¡Sí! No, ese no, quiere ser un soldado. Podría haber sido astronauta o hasta youtuber, pero no, por motivos que no nos quedan muy en claro, quiere morir defendiendo al país. La cosa es que el país no lo quiere mucho porque se la pasa tratando de entrar en 4 oportunidades diferentes al ejército y su amigo Bucky le dice: déjate de joder y hacete un canal de YouTube. Pero, en la quinta lo vio justo un científico que necesitaba un tipo amable, tierno y bueno, no, era amigo del director y por eso lo eligió. En fin, la cosa es que le dicen: Steve, sos una verga, pero justo tenemos un suerito mágico que te va a convertir en el Capitán América. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga el líquido. Copado, dice Steve, así que se mete el suerito. La cosa es que justo cuando lo transforman aparece un secuaz de la malvada organización Hydra que quiere evitar que hagan Capitanes Américas porque si no les cagan los planes de tratar de conquistar el mundo. El científico que creó el suero termina muerto y el jefe del ejército, que es Tommy Lee Jones, piensa: ¿mando al supersoldado recién salido del horno a la guerra o lo pongo a dar show por el país? Creo que voy a hacer lo segundo, por más estúpido que suene. ¿Cómo qué? ¿Vos también te parece una pelotudez? Bueno, tenés razón, y es por ese motivo que el director de esta película ya no volvió a dirigir otra de Capitán América. La cosa es que en otro lado del mundo estaba Red Skull, el primer supersoldado creado por un suero defectuoso que te da poderes de Capitán América pero te deja la cara como un tomate, y este enemigo maloso pudo encontrar el tan conocido Tesseracto. Pará, ¿no lo conoces? Retírate ya mismo del video, pero antes suscríbete al canal, dale un me gusta y compartilo. ¡Andate de acá! ¡Ándate vos! Nah, mentira, vuélvete. El Tesseracto es una gema del infinito que te voy a contar en otro video. La cosa es que lo encontró, andá a saber cómo, y se puso a fabricar armas con ayuda de otro científico que andaba por ahí. Entre tanto lío, el amigo de Steve que se había enlistado en el ejército es capturado por este Red Skull para hacerle experimentos. Ahí Steve se enoja y lo va a buscar y le hace pelota a la base donde tenía un montón de prototipos de armas superpoderosas y se enfrentan cara a cara. No matter what lies Erskine told you, you see I was his greatest success. Y le dice: Esto es por meterte con mi zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. La cosa es que Steve arma así como un ejército personal y va destruyendo todas las bases de Red Skull hasta que en la penúltima Bucky se muere. Ahí Steve se enoja más todavía, imagínate, le mataron al amigo y lo va a buscar al Red Skull enfrentándose en la batalla final. Pero, en un momento Red Skull agarra el Tesseracto con la mano y es teletransportado a vaya uno a saber dónde. Pero sí lo vas a saber cuando te resuma Infinity War. Como esta pelea final se dio en un avión y arriba del avión había unos minoaviones que tenían misiles que podían destruir ciudades, pero que además podían usarse para que cualquier supersoldado que perdiera el control del avión principal escapara, Steve se pregunta: ¿qué haría Godínez en esta situación? Opción A: estrello el avión en la nieve pero antes me voy subiendo a uno de los miniaviones que tienen bomba. O, opción B: estrello el avión conmigo dentro y muy probablemente me muero sin poder entrarle a la alta colorada que me espera en casa. Y el muy pavo elige la B. ¡Pedazo de boludo! La cosa es que de repente se despierta en una habitación, pero rápidamente se da cuenta de que todo es falso y que está en el futuro. Ahí nomás Nick Fury le dice que se quedó congelado en el hielo por 70 años y de paso le pregunta si le copa unirse a un grupo de vengadores que está armando por ahí. Crítica final: para mí esta es la más floja de Capitán América. En esta saga pasa exactamente lo contrario a lo que pasa en Iron Man. Acá te dejo un enlace por si querés verte la saga de Iron Man arriba. Acá cada película es mejor que la anterior y después vas a ver por qué. En esta la trama es lenta, con giros que alargan innecesariamente la película, pero al final del día termina siendo entretenida, pero solo para poder darle entrada al Capitán América a los Avengers. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver. No te pierdas el próximo video de Capitán América y el Soldado del Invierno, que ahí arranca lo bueno. Pero tampoco no te olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo, que me recontra ayudas. Chau chau.